¿Por qué crees, te pregunto, y me interesaría saber tu comentario, ¿por qué crees que Ciro Gómez Leiva odia, detesta? Y no es especulación de que no lo odia. Todo el mundo, todos los mexicanos lo saben, los que estamos informados lo sabemos, los que escuchamos a Ciro Gómez Leiva lo sabemos, odia, detesta al presidente de la República, expresidente. Cuesta trabajo acostumbrarse. Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque es de Morena, porque es panista o prianista Ciro Gómez Leiva, porque su ideología es de derecha, la de Ciro Gómez Leiva, y la del presidente Andrés Manuel López Obrador es de izquierda. Esa es la razón. Es cuestiones de visiones totalmente diferentes. ¿Tú piensas eso? Creo que lo que te voy a mostrar, pues revela, deja ver en el fondo por qué Ciro Gómez Leiva odia, ahora sí como dice el dicho, con odio jarocho, a Andrés Manuel López Obrador. Es, creo que convincente, porque los datos que te voy a presentar hablan por sí solos y tú sacarás tus propias conclusiones. Pero hay que viajar un poquito al pasado, cuando el señor Ciro Gómez Leiva, pues apareció, se lanzó con un nuevo proyecto. ¿Quién es Ciro Gómez Leiva, titular del Noticiero Estelar de Imagen Televisión? 2016. ¿Quién gobernaba? Este lunes el periodista se estrenará en la pantalla de la tercera cadena nacional Imagen Televisión. Octubre 2016. ¿Dónde el gasto en publicidad oficial con Peña Nieto estaba creciendo y creciendo? Déjame presentarte aquí esta gráfica. Aquí es el 2018, pero similar 2017, 2016, 15, 14, 13. En el último año, para que te des una idea de las carretadas de dinero que destinaba o destinó el gobierno de Peña Nieto a los medios como Imagen Televisión, proyecto que nacía en el 2016 y que tenía como titular a Ciro Gómez Leiva. Pues el gobierno del dinero no de Peña Nieto, sino de los mexicanos, 13 mil millones de pesos, cifras actualizadas enero 2026. 13 mil millones de pesos. Es una cantidad grandísima. Entonces, en esas épocas donde gastaban en publicidad oficial, debutaba Ciro Gómez Leiva en su programa de la noche, el noticiero. ¿Qué pasó después? 2024, pues ya se fue, ya renunció. Ciro Gómez Leiva se despide de Imagen y rompe el silencio sobre su atentado. No pensaba que fuéramos a terminar el sexenio. Y ahí pone fin a una era en Imagen. Y esto es 2024, no sé si exactamente fue el 8 de octubre, pero esta nota es del 8 de octubre del 2024. Deja por esas fechas Ciro Gómez Leiva su programa de televisión. Nuevamente te pongo aquí esta gráfica. Ve el pico de gasto en publicidad oficial. 19 baja. Baja en el 20, 21 casi se mantiene, 22 baja, 23 un poquito sube. En el último año aumenta, pero pues es 10 mil millones menos comparado con el último año de Peña Nieto, lo que gastó López Obrador. Primer año de Claudia Sheinbaum. Y casualmente, Ciro Gómez Leiva sale de su noticiero 2024 cuando las cifras, el gasto en publicidad oficial, ya estaba muy... Pero esta no es la gráfica que te va a sorprender, te voy a mostrar lo que recibió, Imagen, nada más Imagen,
Peña 2018 y primer año de Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que nos permite ver? Primero, Ciro Gómez Leiva ganaba muchísimo dinero, le iba de maravilla. El presidente dio a entender que ganaba $1 millón al mes. 1 millón. Obviamente no eran de las ganancias de la empresa. El presidente especulaba que pues tenía un contrato de un reclusorio, el dueño del Grupo Imagen, de cuánto, de millones de pesos. Vamos a ver, aquí está, vamos a verlo en pantalla, cuánto era el contrato que obtuvo. 2,000 millones. 2,000 millones. Imagínate, le iba de requete bien a este señor, al patrón de Ciro Gómez Leiva. Tenías dinero de la publicidad oficial. Cantidades de locura. Además, 2,000 millones en una contratación para contrato sobre... El mandatario dijo que esa cifra se redujo de 2,000 a 300 millones. El reclusorio, perdón. O sea, el gobierno le estaba pagando no tan solo la publicidad oficial, sino que 2,000 millones le bajan a 300 millones. Y decía bien el presidente, dicen que Ciro no recibe dinero del gobierno, no recibe dinero del gobierno de manera directa. Puede ser que de manera directa no, pero si una empresa hace un negocio jugoso, de esos que te pueden pagar, Ciro, hasta $1 millón mensuales, dijo el presidente. Y el presidente, te puedo asegurar que sabía exactamente cuánto ganaba el señor Ciro Gómez Leiva. Imagínate, $1 millón al mes. No porque tenían ratings que no tuviese otro comunicador, no porque era extraordinario Ciro Gómez Leiva, talento que ningún otro mexicano tenía. No, porque los comunicadores, estos empleados de las televisoras, al final son los títeres que conducen pues el mensaje de quienes están detrás. Ciro no se manda solo, nunca se ha mandado solo. Quien lo manda es el señor, el dueño de Grupo Imagen. ¿Y cuáles eran los intereses del señor de Grupo? Primero, tener la publicidad oficial y segundo, obtener contratos de reclusorios, 2,000 millones. Y esto no es un fenómeno exclusivo, único, endémico de México. Los grandes empresarios de los medios de comunicación utilizan a un periódico, a una televisora, no para hacer un gran negocio, que en este caso sí era un gran negocio porque el gobierno de Peña le daba mucho dinero y vamos a ver exactamente las cifras. Pero es una herramienta que utilizan para chantajear, para suavizar, para extorsionar, diría yo, a los gobiernos en turno. Tenía su televisora, debutaba Imagen con Ciro Gómez Leiva. Lo que muchos políticos hacen, pues no quiero que me peguen, sino lo contrario, quiero que me estén defendiendo y solapando. Le sueltan el dinero de publicidad y además los negocios, como en el caso del reclusorio, 2,000 millones. Pero, ¿por qué el odio de López Obrador tanto? ¿Por qué lo escuchamos a Ciro Gómez Leiva decir lo que dice? Pues hay que recordar, para que te des idea del odio que le tiene Ciro Gómez Leiva, y para que sepas por qué, y es una hipótesis, yo creo que está muy bien fundamentada. Pues esto que dice el señor Ciro Gómez Leiva, pues se debe a una sencilla razón. Escuchemos, esto es odio cegado, fanatizado de una persona, no que tiene una visión diferente. Escuchemos. Que lo repudia. Y esas personas van a estar en la calle. De un tipo que ha hecho tanto por el culto a su personalidad. Exactamente.
Entonces, ¿cuál es el futuro del presidente López Obrador? Si le va muy bien, vivir razonablemente tranquilo en su finca en Chiapas. Y si no le va muy bien, La Habana, Cuba. Su exilio en La Habana, Cuba. Es el futuro del presidente López Obrador. Y además metió en esto a sus hijos. Sí, es el futuro para ellos. Si es que gana, incluso si gana Claudia Sheinbaum. Claro. Pues sí. Claudia Sheinbaum, si gana, lo va a traer algún día, lo va a invitar a comer, lo va a tratar bien, desde luego no lo va a perseguir. Pero ¿qué va a ser el día a día, la vida cotidiana del presidente López Obrador? Si bien le va, irse a encerrar a Palenque. Si bien, y a lo mejor en Palenque sí sale y come por ahí unos tamales, va a ir a algún restaurante, pero mucho más de eso. Muy difícil. ¿Tú lo ves? El próximo año que vengan los Yankees, ahora sí con Aaron Judge, si es que vienen, ¿lo ves en el Harvard? No, de ninguna manera, sí. Me quedo con dos frases de la presidenta Sheinbaum, que además le adjudica a los comentócratas cuando dice: no podemos estar especulando. Absolutamente de acuerdo con la presidenta. No se puede, después de un hecho así, ponerse a decir: fue un crimen de Estado, fue el presidente, fue el gobierno, fue por esto, fue porque ayer me dijo tal cosa. Oye, Ciro. Y cuando dice no podemos estar especulando, lo que viene a mi mente es como 48, 72 horas después de un atentado, en ese mismo lugar donde está hablando la presidenta de la República, un señor dijo: no carta, esto haya sido un autoatentado. Esa era una especulación. No era una especulación, ese era dolo, esa era malignidad, esa era perversidad. No, por supuesto, Ciro. No se carta que probablemente haya sido un autoatentado, que ni siquiera lo podía frasear bien. Lo que quería decir es que alguien había tratado de matar para provocarle un daño a él, porque todo en el país se movía en torno de él. Y dice: a la comentocracia, dice la presidenta Sheinbaum, le gusta especular. Pues no solo a la comentocracia, también alguien que trabajaba y vivía y hablaba donde ahora ella trabaja, vive y habla. Alguien que por cierto sigue escondido, ¿no? Hubiera sido muy humano y que pareciera ayer para darle un abrazo a Clara Brugada, pero pues si vives escondido, protegido, custodiado por fuerzas del Estado, pues no puedes ir a dar el pésame a una funeraria en la Ciudad de México. En fin, Manuel. Ahí lo viste a Ciro Gómez Leiva. Gesticulaciones, lenguaje, imitando al presidente Andrés Manuel López Obrador con el acento tabasqueño. Esto solo se explica por el odio que destila, la amargura. Lo está consumiendo y lo sigue consumiendo a Ciro Gómez Leiva. Podremos tal vez debatir quién es el presidente más ignorante en este siglo. ¿Vicente Fox o Enrique Peña Nieto? Es una disputa cerrada para decir no, Fox el más ignorante, Peña Nieto el más ignorante. Me inclino un poco a que Peña Nieto, pero vamos a dejarlo en empate, Peña y Vicente Fox. Pero el más corrupto, creo que la mayoría de los mexicanos consideran Enrique Peña Nieto. Dime si en alguna ocasión reciente, después de la salida de Peña Nieto de la presidencia, y lo ha entrevistado Ciro a Peña Nieto, o ha hablado sobre Peña Nieto, ¿se atrevería a imitar a Peña Nieto? O a Vicente Fox, que es una caricatura. ¿Tú te ves o tú imaginas a Ciro Gómez Leiva tratando de imitar a Fox o a Peña Nieto? Obviamente no. Fueron de lo peor de lo peor. Y Ciro Gómez Leiva, en la última entrevista que le hizo a Peña Nieto, muy respetuoso, inclusive
lo salió a defender cuando lo acusaban de algo de corrupción ahí en Israel. Ni por error se atrevería a tratar de imitar al presidente Peña Nieto o Vicente Fox, ni se diga Calderón, que es su amigo, pero ya ese lo descartamos, son compadres casi. El científico social, así tras tener a García Luna, tras los índices de inseguridad por los cielos, Ciro Gómez le llamaba el científico social. Y lo escuchaste ahí imitando a Andrés Manuel López Obrador. Y lo que viene manejando se está escondiendo, no puede salir. Yo lo confronté, le dije, pues qué ironía que tú dices que el presidente no puede salir y tú terminas huyendo a España. ¿Alguien sabe exactamente en qué parte de Madrid vive Peña Nieto? Bueno, seguramente Peña Nieto sí sabe, está allá también. Salinas también. De hecho, él ha confesado que se ha encontrado, dice, me lo he encontrado ahí en una librería y que también se ha encontrado a Calderón. Bueno, Calderón sí sabe, Peña Nieto, Salinas de Gortari sí saben dónde vive Ciro Gómez Leiva. La gran mayoría, la gran mayoría no sabe, la gran mayoría de los mexicanos no sabe dónde está realmente, está en Madrid, pero ¿en qué parte de Madrid? La gran mayoría sabe que el expresidente Andrés Manuel López Obrador está en su finca de Palenque. Lo anunció en su momento, no era un secreto, lo anunció. Y de acuerdo a la lógica, que no tiene lógica de Ciro Gómez Leiva, la lógica es su odio, se anda escondiendo. Pero 1 millón, recuerda esa cifra, 1 millón de pesos mensualmente. Ahí están las cifras. Pues, ¿por qué? ¿Quién tiene la culpa? Y ahora sí es la culpa. ¿Quién tiene la culpa de que esté en España autoexiliado Ciro Gómez Leiva? ¿Por qué salió de Imagen Televisión cuando era un proyecto muy exitoso? Pues vean aquí, pago de publicidad oficial Grupo Imagen. Último año de Peña Nieto, 659 millones de pesos. 659 millones a estos angelitos de Imagen. Además de los 2,000 millones de pesos con el proyecto del reclusorio. Primer año de gobierno de la presidenta, 76 millones. Casi 600 millones de pesos menos. Es decir, esto que estás viendo en tu pantalla es la razón por la que Ciro Gómez Leiva tuvo que salir o lo sacaron, lo corrieron, no lo corrieron, pero era imposible sostener a Ciro Gómez Leiva con un sueldo de 1 millón de pesos cuando pues esta gráfica te habla de que los ingresos de esos empresarios cayeron al sótano. Reclusorio de 2,000 a 300, publicidad oficial en el último año de 659 a 76 millones, y así fue con el gobierno de López Obrador. Pues esto explica el odio de Ciro Gómez Leiva a Andrés Manuel López Obrador. La imagen, la gráfica no deja duda desde mi perspectiva. No voy a salir, tengo una fuente que me contó, ahí estuvo ahí al ladito de Ciro y el dueño, y esa fue la razón. No, es un análisis basado en una hipótesis, en información. ¿Me puedo equivocar? Sí, pero creo que voy por el camino correcto. Al final del día, el odio de López Obrador se debe a que el autoexilio de Ciro Gómez Leiva se debe a que ya no le podían pagar ese 1 millón. Dudo que quería se conformara Ciro Gómez Leiva con un sueldo menor, ni a la mitad. No le podrían, o sea, 0,5 millón era imposible pagarlo. Con esto que estás viendo aquí en la gráfica, es imposible sostener a alguien de un sueldo de 0,5 millón de pesos mensuales. Te puedo asegurar que quien sustituyó a Ciro Gómez Leiva no gana 1 millón, no gana, te puedo asegurar, ni 500,000 pesos mensuales.
dudaría que gane 200,000 pesos mensuales. Pues era lógico el movimiento y ahora sí se puede entender con esta gráfica aquí en pantalla frente a ti. Pues al final del día, pues sí tiene razón Ciro Gómez Leiva en odiar al presidente. Vivía como rey, hacía lo que quería y pues llegó la 4T y le arruinó literalmente la fiesta. Pero pues ni modo, Ciro. Así es la vida y ahora tiene que estar autoexiliado, sí, escondido en Madrid. ¿Cómo añora la época de Peña Nieto? ¿Cómo añoran el pasado? El dueño el director del Excelsior, la misma empresa, la misma historia. Éramos Dinamarca, llegó la 4T y vean, revisen lo que dice el señor Pascal Beltrán. Era defensor de oficio del gobierno en turno y ahora es detractor del gobierno en turno. Pues sin dinero hacen feitos estos personajes. Manitas hacia arriba, vamos a darle la vuelta. Le damos la vuelta al algoritmo para que no escondan este contenido, para que llegue a más personas, para que más mexicanos se informen. Manitas arriba y no podrá ocultar YouTube esta información. Le damos la vuelta con la manita hacia arriba. Nos vemos en el próximo análisis.